Bienvenidos a la sesión del día de hoy, 16 de febrero del 2023. Damos inicio. Empezamos, gracias. Empezamos con la retroalimentación del día de ayer, sobre lo que vimos ayer, y luego empezamos el desarrollo del tema del día de hoy. ¿Listo, chicos? Entonces, con relación al tema del día de ayer, eh, de acuerdo con el tema del día de ayer, pues vimos los otros cuatro tipos de clasificación documental. Vimos el numérico, que pues hablaba que es organizar los números de menor a mayor de forma consecutiva. Vimos también el cronológico, que hablaba sobre que es organizar los documentos de acuerdo al tiempo o a la fecha. Se hace de forma también ascendente, es decir, de menor a mayor, o sea, del más antiguo al más reciente, perdón, es prácticamente como ese método. El Archivo General de la Nación sugiere que se haga siempre de manera teniendo en cuenta año, mes y día. ¿Listo? También vimos el geográfico, que hablaba sobre organizar los documentos de acuerdo a una ubicación específica. Entonces, ayer retomamos de preguntar cuántas regiones tiene nuestro país, cuántos departamentos, porque pues eso es necesario saberlo al momento de pronto organizar unos documentos geográficamente. Esto, o sea, como conocer las cosas básicas con relación a este tema. Y luego pasamos a ver el temático, que es organizar o más bien agrupar los documentos de acuerdo a un tipo de documento o a un asunto o a un trámite de pronto que tengan pendiente, y agruparlos con sus similares, con otros documentos similares. Entonces yo les comentaba que pues este temático es más, para mi concepto, es más como una preclasificación, más como tal una clasificación. Y listo, eso fue lo que vimos el día de ayer. Ayer tenían que elaborar o entregar, hacer dos entregas, que era la pregunta, ¿cierto? La pregunta y la actividad. Entonces, con relación a la pregunta, preguntaba sobre qué es el orden cronológico, qué es la clasificación cronológica. Tenían que contestar sobre ese tema. Eh, Luego la actividad debían elaborar un taller. Entonces, en el documento de la izquierda se encontraban las instrucciones de qué se debía hacer en cada uno de los puntos del taller número 3, que se encuentra a mano derecha. ¿Listo? Eso era lo que tenían que hacer el día de ayer. Entonces, ¿tenían preguntas, inquietudes o todo fue claro el día de ayer? Y pues ahorita. Y ayer terminaron rápido ese taller, más de uno lo terminó rápido, que estaban diciendo que, ay, profe, ese taller está muy largo. Y la mayoría lo terminó rápido. Es que es más como de contenido ese taller, más de lectura y contenido ahí que muestra que uno piensa que es súper largo, pero a la final no es largo. Listo, entonces, todo claro, seguro, ninguna pregunta para todos, seguros, seguras. Entonces vamos a ir a material y vamos a abrir la guía número 5. La guía número 5 habla sobre el archivo como tal, o sea, la infraestructura, habla sobre los cuidados que hay que tener en la gestión documental, habla sobre la normatividad de la gestión documental. Bueno, habla más que todo sobre esas dos cosas, ¿sí? Entonces, como pueden ver, la guía es pura lectura, ¿sí? Entonces, vamos a enfocarnos más bien
en las diapositivas, ¿listo? Como esto lo pueden utilizar como material de apoyo para hacer las actividades y todo eso, pero pues si les queda mucho más fácil em, tomar nota de lo que pues voy explicando, pues es mucho más, digamos, creería yo que más productivo que terminar la clase y de pronto ponerse a leer las guías de nuevo, ¿listo? Porque por lo que voy a explicar es prácticamente lo que se encuentra en las guías, ¿listo? Entonces, entonces el día de hoy, ¿qué vamos a ver? ¿Qué temas vamos a ver? Vamos a ver la normatividad de la gestión documental y vamos a ver los cuidados que hay que tener en la gestión documental. O sea, ¿qué tema es? La conservación de los documentos. Listo, entonces vamos a ver la normatividad y vamos a ver el tercer paso, los pasos técnicos, que es la conservación de los documentos. ¿Listo? Entonces, empezamos con la normatividad. Entonces, aquí habla sobre, bueno, como darle como un introductorio, pues la normatividad acá de la gestión documental es reciente, pues, o sea, tampoco tan reciente, pero sí es reciente. Em, Se dio por la necesidad, o no por la necesidad, sino se le vio la importancia, más bien acá en Colombia, de la labor de la gestión documental, que se vio la necesidad de crear unas leyes y unas normas y unos decretos que avalaran todo ese proceso de la gestión documental en nuestro país y más que todo en las empresas públicas, ¿sí? Entonces, de ahí empieza a verse toda la parte normativa de esta labor de la gestión documental y ahí es donde nace la ley 594 del 2000. Por eso les decía que es reciente, o sea, es más como del siglo XXI, esta ley, porque hasta ese año fue que se entendió, digamos, la importancia que tenía la gestión documental tanto en el poder público como en el poder privado. O sea, si no se lleva a cabo una labor eficiente, productiva en la gestión documental, pues sencillamente es poco probable que una empresa pueda salir adelante. O sea, es que tener los documentos organizados de una empresa es básico para su desempeño en el mercado. ¿Listo? Entonces, es esto. Entonces, nace la ley 594 del 2000, que es la Ley General de Archivos. ¿Listo? Nótenlo por ahí. Ley 594 del 2000 es la Ley General de Archivos. Esta ley es una ley por la cual se estandarizan los procesos y se le dan las facultades al Archivo General de la Nación para que se encargue de preservar, custodiar y cuidar y conservar todo el patrimonio documental de nuestro país. ¿Listo? Entonces, esto es lo que quiere decir esa ley, prácticamente. Esta es la mamá de las leyes, es la ley principal de toda la gestión documental, por lo que pues les acabo de decir que es la Ley General de Archivo. Eh, y como también pueden observar, es una ley de hace 22 años. Esta ley en algún momento debería actualizarse, no se ha actualizado. O sea, esa ley se hizo en el 2000 y así está y así ha permanecido durante 22 años. Esta ley no se ha actualizado, pero pues va a llegar en un momento que van a tener que actualizarla porque como vimos el día de ayer, ya existen los software de gestión documental y pues eso debería estar estipulado en una ley. ¿Listo?
más que todo en esta principal, que es la que maneja todo el proceso de la gestión documental. Entonces, esta ley no se ha actualizado por la sencilla razón de que es una ley que es muy completa, amplia y entendible. ¿Listo? Y pues ahorita se van a dar cuenta que se las voy a mostrar. Es una ley que es lo más básico que puede existir en esta vida, digámoslo así. Entonces, pues es una ley que es comprendible para todo mundo. ¿Listo? Entonces, he ahí, por esa, o sea, esa es la razón por la cual pues no se ha actualizado esta ley. ¿Listo? Además, pues existen unas leyes, otras leyes, unos decretos que a la vez como que tratan de apoyar esas actualizaciones que no se le han hecho a la ley, ¿sí? Crearon unas leyes y unos decretos aparte que a su vez pues se apoyan ¿qué? Esas actualizaciones. Entonces se toman como entre comillas actualizaciones eh, como extra a la ley como tal. Pero pues en un futuro sí o sí van a tener que cambiarlas. Esta ley está conformada por 13 títulos. Aquí no sé por qué solamente aparecen 12, pero son 13 títulos en total. Y a raíz de esos títulos nacen los objetivos de esta ley. Entonces ustedes me van a ayudar a leer los objetivos. ¿Listo? Entonces, uno por uno, una persona me lee uno, otra persona me lee el otro y así. ¿Listo? Entonces, ¿quién quiere empezar? Empecemos por el título. Juan Manuel, buenos días. Listo, gracias, Juan Manuel. ¿Quién más? Juan Carlos, buenos días. Gracias. ¿Quién más? Diosa, Diosa, Rocío, Luz Marina. ¿Ayudan con el tercero? Ok, gracias. Marta, ahí me levantaste la mano. Ah, bueno, Luz Marina. Cuarto, buenos días. Gracias. Marta Cecilia, no se te escucha, Marta. No se le escucha nada, señorita Marta. ¿Quién más está por ahí? Marta, ¿vas a intentarlo otra vez? No, Marta, no se escucha nada. María Carolina, listo, gracias. Diosa, listo, gracias. Y por último, racionalización de la información y sus categorías. Esos son los objetivos principales de esta ley. ¿Listo? Entonces, ya están, ya conociendo los objetivos, ya conociendo como tal el enfoque de esta ley, pues vamos a ir a ver la ley. ¿Listo? Se las presento. Esta es la ley 594 del 2000 que se firmó el 14 de julio. ¿Listo? Como pueden ver, aquí a mano izquierda en la parte superior, esta ley solamente tiene 9 hojas. Así de simple, 9 hojas nomás. A comparación de otras leyes que uno ve, una ley tiene como
30 y pico de hojas, 50 y pico de hojas y hasta más. Esta ley solamente tiene 9 hojitas. Y es una ley que a partir, o sea, aparte de que tiene 13 títulos, esos títulos son tan puntuales que son cortos. Algunos son muy cortos, otros sí son un poquito más extensos, pero la mayoría son unos títulos muy cortos en el desarrollo como tal. ¿Listo? Entonces se van a dar cuenta. Entonces vamos a empezar con la ley 594 del 2000, que por medio del cual se dicta la Ley General de Archivos y se dictan otras disposiciones. ¿Listo? Entonces empezamos con el título número 1. Ay, Dios mío. Oh, ¿qué le digo esto? El título número 1 habla sobre el objetivo de esta ley. Dice, habla sobre la razón por la cual se firmó esta ley. Habla que la ley va aplicada a toda o a todo lo que es la administración pública y a las entidades privadas que en algún momento cumplan una función pública. Esto último, ¿qué quiere decir? La administración pública, pues ya como lo he venido diciendo, pues es todas las entidades públicas, ¿cierto? De nuestro país, todas las empresas del Estado que llamamos nosotros. ¿Cuáles son las entidades privadas que en algún momento cumplan las funciones públicas? No sé si ustedes conocen o han escuchado de las licitaciones que hace el Estado. Esas licitaciones allí participan o sí, entran a participar son las empresas privadas para tomar o adquirir esa licitación, ese contrato con el Estado. Cuando al momento de que una empresa privada gane una licitación y firme ese contrato por X o Y labor que tengan que hacer, al momento en que firman ese contrato, tanto ese contrato como todos los documentos que se generan alrededor de ese contrato hacen parte del poder público. Que la empresa, ay, que yo también quiero tener los documentos, una copia. Pero los documentos vienen a ser parte del poder público y por ende todas las funciones que ellos empiecen a hacer en relación a ese contrato son funciones públicas. ¿Listo? Entonces a eso hace referencia. Entonces todos esos documentos que se generan, pues sí o sí van a tener que ir a parar al Archivo General de la Nación porque son de carácter público. O sea, todos los colombianos tenemos derecho de ir a consultar cuánto la alcaldía se gastó haciendo el mantenimiento de los computadores de la alcaldía, que cuánto Bogotá se gastó construyendo, bueno, es que llevan como un año arreglando la calle 100, acá por Iserra 100, si conocen, llevan como un año arreglándola. Entonces, ¿cuánto se gastaron? Ahí, o sea, todos nosotros tenemos derecho porque son documentos de carácter público. ¿Listo? Entonces, por ende, esos papeles que se llevan a cabo en relación a las contrataciones con una empresa privada, pues también se vuelven documentos públicos. ¿Listo? Y pues también acá dice, habla sobre las entidades privadas que no tienen nada que ver con entidades públicas, no hacen funciones públicas en ningún momento, eh, no están reguladas por esta ley. Pero también dice que pueden hacer uso de los estándares que se plantean en esta ley. ¿Listo? Aquí también encontramos los principios generales, aquí en el artículo 4, los principios generales de la ley, fin de los archivos, la importancia de los archivos, la institucionalidad, la responsabilidad, dirección y coordinación. Bueno, en fin, todos los principios que abordan esta ley. En el título 2 habla sobre el Sistema Nacional de Archivos, órganos asesores y coordinadores y ejecutores. Entonces, en este título habla del Sistema Nacional de Archivo, el cual pues es una red
que se conforma en todas las entidades públicas y que se puede y que es como una red que se conforma para estar pendiente o para estar sí, pendiente de que se le dé un buen uso a toda la gestión documental con relación al poder pues, público, ¿no? Este sistema o esta red está liderada por el Archivo General de la Nación y pues todas las entidades que quieran ser parte de este sistema de archivo. ¿Sí? Entonces acá habla sobre esa partecita. En el título número 3 habla sobre la categorización de los archivos. Entonces acá dice, en este título, que pues el Archivo General de la Nación es la principal entidad con relación a la gestión documental, pero para él es casi imposible hacer el manejo y llevar a cabo toda la gestión documental de todas las entidades del país al tiempo, ¿sí? Entonces de ahí, o esta es la razón por la cual nacen las otras como dependencias, las otras como ramitas del Archivo General de la Nación. Entonces se crea, como ya les dije, el Archivo General de la Nación es la cabeza, todos tienen que brindarle la información a él, pero nace de ahí el Archivo General del departamento, del municipio y del distrito. Los tres se encargan de cada uno llevar a cabo los archivos, el proceso de la gestión documental del distrito, del municipio y del departamento. Y ya cuando tengan todo, se lo pasan al Archivo General de la Nación. También nacen los archivos de las entidades de orden nacional, de orden departamental, orden distrital, orden metropolitano, municipal y orden local. También archivo de las entidades territoriales que se creen o se crean por ley y las de los territorios indígenas. ¿Listo? También, aparte de eso, existen los archivos que hacen parte de la organización del Estado, que son los archivos de la rama ejecutiva, la legislativa, la judicial, también de los órganos de control y organismos autónomos. ¿Listo? Entonces, todos ellos hacen su proceso de gestión documental interno en cada uno de estos archivos, pero a la final todo va a parar al Archivo General de la Nación. ¿Listo? Ya que pues él es la cabeza principal. Ahora vamos con el título número 4, que habla sobre la administración de los archivos. Aquí habla sobre las funciones que tiene el Archivo General de la Nación con relación a la responsabilidad, el manejo, la administración y control, las condiciones que debe cumplir el Archivo General de la Nación para las funciones archivísticas con relación a la gestión documental. También habla sobre las obligaciones de los funcionarios de las entidades que acabamos de nombrar anteriormente. ¿Listo? O sea, del archivo del municipio, departamental, municipal y todas esas cosas. Las responsabilidades como tal, bueno, en fin. En el título número 5 habla sobre la gestión de documentos. Acá en la gestión del documento se habla sobre una parte sobre lo que hablamos el primer día de la gestión documental, habla sobre un poco de los pasos como tal de la gestión documental, habla del archivo de gestión, el archivo central y el histórico. Listo, habla sobre la obligatoriedad de las tablas de retención documental, que pues esas las vamos a ver el día de mañana. ¿Listo? Y ya ahí se acabó el título 5. En el título número 6, ay, perdón. En el título número 6 habla sobre el acceso y consulta de los documentos. Aquí
Dice que todos los colombianos tenemos derecho a consultar los documentos que se encuentran guardados en el Archivo General de la Nación. Específicamente donde lo dice, acá en el artículo 27. Si ustedes llegan a ir al Archivo General de la Nación y quieren consultar un documento y no lo dejan, puede ser primero porque es un documento que tiene carácter reservado, ya sea por la ley o por la Constitución o por alguna otra cosa, o sencillamente porque no los quieren dejar consultar. Entonces ustedes pueden objetar ese punto y decir, qué pena, pero yo mire mi cédula, yo soy colombiano y yo tengo derecho porque la ley me permite a mí consultar los documentos que se encuentran aquí guardados. Y puedes decir, en la ley 594 del 2000, que es la ley de archivo, en el artículo 27 dice que todos los colombianos tenemos derecho a venir a buscar acá un documento y ustedes tienen la obligación de dejárnoslo consultar. ¿Listo? Entonces, hay esas dos opciones, de por qué no lo dejan o sencillamente porque pues es un documento que tiene carácter reservado, ¿sí? Entonces esos documentos de carácter reservados nadie los puede consultar, ¿listo? Entonces es eso. También dice que pues así como podemos consultarlo, podemos pedir una copia del documento y el Archivo General de la Nación está en la obligación de otorgarnos esa copia. Pero ojo, no es que sacan un poconón de papeles, 100 hojas y quiero que me saquen copia de todo esto. No, pues tampoco hay que uno abusar, ¿cierto? El Archivo General de la Nación tiene un tope, no sé ahorita en cuánto está el tope de, digamos, de copias que ellos pueden dar diariamente, o sea, una persona. No sé si es como 4 o 5, pero pues es algo muy poquito. Ya de ahí para allá, pues ustedes se encargan de pagar las fotocopias de los documentos, ¿listo? Pero pues un poquito el Archivo General de la Nación se lo pueden dar sin abusar, ¿listo? Em, y prácticamente eso es lo que nos dice. Si ve que este título es súper cortico, ya se acabó. En el título número 7 dice, habla sobre la salida de los documentos, o sea, el sacar los documentos. Nadie puede sacar los documentos del Archivo General de la Nación. Solamente lo pueden hacer personas que estén autorizadas por el mismo Archivo General de la Nación. La misma entidad se encarga de autorizar la salida de un documento o de unos documentos, ¿sí? Y solamente se pueden hacer por 3 razones. Por motivos legales, que están acá las 3 razones, por motivos legales, por procesos técnicos o por exposiciones culturales. Por esas 3 razones son las únicas que los documentos salen del Archivo General de la Nación. ¿Listo? Y por autorización de la misma entidad. De resto, esos documentos no salen. Y ojo, de pronto que pues uno nunca sabe, de pronto que se les venga a la cabeza, pues eso, de pronto de sacar un documento ilegalmente, pues eso trae sus consecuencias, ¿no? Porque todas las acciones que se hacen en la vida tienen una consecuencia, ¿no? Entonces, ojo con eso. Título número 8, el control y la vigilancia. Acá en este título número 8 habla un poco más sobre las funciones que tiene el Archivo General de la Nación, pero más enfocadas al control y a la vigilancia de los documentos que se encuentran allí guardados. Entonces, las visitas, los órganos competentes, la normalización, prevención y sanción, bueno, en fin. El título número 9 habla sobre los archivos privados. Así como lo decíamos ahí en un principio en la ley, las entidades privadas no están reguladas por esta ley, pero si ellos quieren darle uso a los estándares que aquí se estipulan, pues lo pueden hacer. Asimismo, pueden hacer uso del Archivo General de la Nación, pero pues por algo más, digamos, importante, unos documentos importantes, ¿sí?
pueden darle el uso de o pedirle al Archivo General de la Nación que le proteja y le guarde esos documentos, ¿sí? Pero no es que, ay, yo no quiero gastar espacio en mi empresa para estos archivos, entonces llevémoslos al Archivo General de la Nación. No, ¿listo? Entonces, pues hay que también ser como consciente de las cosas. Solamente pues los documentos que son, digamos, que para la empresa son de carácter importante, o sea, que son de vital importancia, entonces puede de pronto llegar a pedir al Archivo General de la Nación que pues le haga el favor de guardar esos documentos ahí en el archivo. ¿Listo? En el título número 10 habla sobre la donación, adquisición y expropiación de los documentos. Este título también es muy importante, así como el del acceso y consulta de los documentos y el de la salida de los documentos. Este también es muy importante. ¿Qué pasa con lo que es donación, adquisición y expropiación? Si ustedes en algún momento, por X o Y razón, encuentran un documento que creen que es histórico y llegar el caso de que el Estado lo declare de, de carácter público o un documento histórico, ustedes están en la obligación de donar ese documento al Archivo General de la Nación. ¿Sí? Ya sea que se lo encontraron, ya sea que lo llevaron a cabo, digamos, como a la empresa privada que ganó la licitación y se queda con los documentos que se llevaron a cabo en el transcurso de la labor, no lo pueden hacer. Esos documentos los tienen que donar al Archivo General de la Nación. ¿Por qué? Porque son declarados de carácter público. Público, ¿qué quiere decir? Que cualquier colombiano puede irlo a ver. Si se le antoja, lo puede ir a ver todos los días lo puede ir a ver. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es que es declarado de carácter público. O llegar al caso declarado de carácter histórico. ¿Listo? Entonces, si no lo hace por las buenas, digámoslo así, hablemoslo colonialmente, si el documento usted no lo dona por las buenas, pues sencillamente el Archivo General de la Nación empieza un proceso legal, ¿sí? Para expropiarlo de esos documentos. ¿Eso qué quiere decir expropiar? Pues quitar a las malas. Prácticamente es eso. O sea, si usted no lo da por las buenas, pues se lo quitan por las malas. ¿Listo? Pero de que se lo quitan, se lo quitan. ¿Listo? Entonces, a eso hace referencia esta partecita. Hablemoslo así colonialmente como para que entiendan mucho mejor. Entonces, eso también tenerlo en cuenta, que todo, y también eso pasa no solamente con los documentos, también pasa con los objetos. Digamos que uno está excavando para construir algo y encuentra objetos históricos, uno tiene que irlos a donar a, creo que es al museo, bueno, según el museo, ¿sí? O entregarlos a un museo. ¿Por qué? Porque son de carácter histórico y ustedes no se pueden quedar con una cosa que pues sencillamente no es de ustedes, sino es de la nación, es de todos nosotros. Entonces, eso también, así como pasa con estos documentos, también pasa con los objetos que de pronto uno encuentre. ¿Qué día encontraron? No me acuerdo dónde fue, como en Santander, creo que fue. Salió unas noticias que estaban excavando y encontraron un poco, ¿no?, de objetos en barro y todo eso, vasos, jarras y todo eso en barro, son de carácter histórico y son de la nación. Entonces, por ende, se tienen que ir a donar. Listo, a entregar. Entonces, esto también. En el título número 11 habla sobre la conservación de los documentos. Aquí en este título 11 dice que habla sobre los procesos que se debe tener, la calidad la calidad que se le debe brindar a los documentos que se encuentran guardados en el Archivo General de la Nación, todas las estrategias preventivas y correctivas que se pueden generar para darle una mayor vida útil a un documento. ¿Listo? En el título número
12, como pueden ver, es súper corticos, como dice el dicho, al grano y listo. En el título número 12 habla sobre los estímulos que entrega el gobierno o que ofrece el gobierno no tributarios, ojo, no tributarios, a las personas que hagan actividades que promuevan el cuidado y la conservación del patrimonio documental de nuestro país. ¿Listo? Y por último, el título número 13, que habla sobre las disposiciones finales. Entonces, acá en este último título, que es este pedacito nomás, porque ya se acabó, como pueden ver, no hay más. Entonces, habla sobre que el Archivo General de la Nación, pues es el máximo ser supremo, digamos, de la gestión documental, pero que va a tener ayuda tanto de la Procuraduría como de la Contraloría, van a tener ayuda o un apoyo para que el Archivo General de la Nación pueda dar cumplimiento a todo lo que dice esta ley. ¿Listo? Entonces, y ahí termina la ley. Entonces, no sé si tengan alguna opinión para dar, qué creen que, digamos, debería como, no sé, mejorar o haría falta en esta ley. ¿Qué creen, señora? Em, ustedes tienen derecho a que el Archivo General de la Nación les otorgue unas copias, pero como lo dije, tampoco hay que abusar. El Archivo General de la Nación tiene pues un tope máximo de cuántas copias puede dar a la persona. Sí, no sé ahorita cuánto está, pero y de ahí para allá, pues ustedes ya pagan las copias. Digamos un ejemplo, el tope es cinco hojas, solamente le puedo fotocopiar 5 hojas. Listo, pero es que yo necesito 10, pues las otras 5 las pagan ustedes. ¿Listo? Sí, señor. Entonces, o sea, por eso decía, tampoco hay que abusar porque llegar con un poconón de papel y entregárselo a la muchacha de las copias y decirle, sácame todas estas copias. Pues el Archivo General de la Nación tampoco le va a dar todas esas copias así porque sí. ¿Listo? Eso. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? ¿Todo claro? ¿Alguna opinión? Listo. Entonces, y los invito a que vayan allá al Archivo General de la Nación. Eh, es una muy buena experiencia. De pronto, si ustedes han trabajado o de pronto han pensado trabajar en la parte pues de todo lo que es la organización de los documentos, todo lo que tiene que ver con la gestión documental, vayan, péguense en una ida. Allá ustedes pueden ingresar, pueden irse, pues tampoco pues meterse a todas las oficinas y todo eso, pero sí pueden irse a hacer una revisada, ir a mirar cómo funciona y todo eso. Es una muy buena experiencia porque pues uno se entera de muchas cosas que pues no estaba enterado de que, o sea, todo eso lo hacen. Por ejemplo, allá en el Archivo General de la Nación hay un departamento especial para la conservación de los documentos. Eso es, o sea, yo lo digo porque pues yo tuve la oportunidad de ir cuando estaba en el colegio, ¿sí? Nos llevaron, porque pues el colegio es comercial, entonces nos llevaron, y pues cuando son, digamos, colegios y todo eso, yo creo que les hacen de pronto un recorrido más profundo, ¿sí? Y nos mostraron la parte del departamento de conservación. Igualmente ustedes por internet también, hoy en día que ya se puede ver por YouTube y todo eso y suben videos, pueden ver el Archivo General de la Nación tiene su página
y pueden ahí ver un video donde muestran cómo hacen todo el proceso de la conservación de los documentos, todo lo que tienen que hacer, cómo los limpian, cómo esto, o sea, todo eso es una cosa que uno dice, de verdad, todo eso hacen con los documentos para tenerlos en ese estado. Entonces es algo muy bueno. Sí les recomiendo que, pues, y ahorita les voy a hablar de eso, pues lleven una chaqueta, así esté siendo solo afuera, lleven una chaqueta porque pues allá adentro el clima es frío. ¿Listo? ¿Por qué? Porque ya les digo por qué. ¿Listo? Entonces, hasta ahí todo claro, ¿cierto? Entonces, señora, sí, no, acá existen, pero pues, o sea, no como tal de la letra y todo eso, sino más con, son restauradores que trabajan en ese departamento que te digo, y son los encargados de tanto de cuidar los documentos, mantenerlos limpios y todo eso. Aparte de eso, también los restauran, porque pues los documentos antiguos empiezan a deteriorarse, empiezan a sufrir pues unos cambios que son naturales, ¿sí? Del documento. Entonces ellos qué hacen? Restaurarlos, arreglarlos y pues y hacerle digamos como otras cositas que le hacen para que el documento vuelva a estar prácticamente como se encontraba. ¿Listo? Entonces por eso les digo que ir allá es una buena experiencia si tienen la oportunidad. Entonces, ahora vamos a ver de nuevo. Aquí está diapositivas. Entonces vamos a ver unas normas de las nuevas tecnologías. Ahorita que estamos pues en auge con estas nuevas tecnologías y todas estas cositas, vamos a enfocarnos, aquí como pueden ver, son normas que son las que entre comillas han actualizado o son como la base de la actualización de la ley que acabamos de ver en algunos puntos. Por ejemplo, acá pueden ver las microfilmaciones en todos los decretos, pero bueno, estos son más años mucho más antes. Por ejemplo, acá hay bueno, pues que no, todas son del 2008, del 2007, la más reciente del 2009, imagínense. Entonces, pero pues ahí no, no más. Entonces vamos a enfocarnos en tres principales, que son las que, digamos, necesitamos para el desarrollo de las actividades. ¿Listo? Entonces, la primera, le pongo un colorcito más bonito, es la ley 527 de 1999, que es la ley de comercio electrónico. Agrando un poquito acá para que la vean mejor. Es la ley de comercio electrónico. Entonces, en esta ley, o sea, ¿o qué pasa con esta ley? Aquí en esta ley el gobierno trata de regular y estandarizar todo el proceso que tiene que ver con el comercio electrónico. Hoy en día que tanto se maneja este proceso, el comercio electrónico, las compras por internet y todas esas cosas, pues entonces esta ley es la que estandariza todos esos procesos que se hacen por internet. La otra ley es la ley 1266 del 2008, que es el habeas data. Entonces, ¿qué es el habeas data? ¿Alguien sabe? ¿Qué es el habeas data? Señor. Exactamente. Entonces, esta ley es la que apoya todo el proceso de la protección de los datos personales. No sé si a ustedes les han pasado cuando hacen llamadas por teléfono y dicen, de acuerdo a la ley 1266, ¿usted autoriza el manejo de sus datos personales? Entonces, sí, marque uno, no, marque dos.
Pues uno siempre marca así, yo, o sea, pero en mi caso yo nunca he sabido, o sea, nunca he sabido qué pasa si le marco no, se corta la llamada. Pero uno por a veces el afán, pues uno le marca siempre sí, ay, sí, sí a todo, ¿sí? Entonces, pero no sé qué pasa con esta ley, porque yo siempre lo refuto esta ley porque yo digo, esta ley sí estará funcionando a su cabalidad o qué pasa. ¿Por qué? Porque en mi caso me ha pasado, y yo creo que a más de uno le ha pasado, que a ustedes los llaman de una cantidad de partes y de empresas ofreciéndoles cosas y yo no sé qué, y uno dice, ¿y yo cuándo di mis datos a esa empresa? ¿Por qué me están ¿Cómo supieron mi teléfono? Le saben a uno el nombre, le saben a uno dónde vive, le saben prácticamente toda la dirección, el teléfono, el nombre, o sea, faltas que sepan cuál es el tipo de sangre de uno. ¿De dónde sacaron esa información? No tengo ni idea, pero el que la saben, la saben. Y nos pasó mucho con respecto cuando, pero eso fue hace años, bueno, no, hace años no, bueno, sí, pues hace varios añitos, cuando la revisión de esa del gas, que uno tiene que hacer periódicamente como cada 5 años, como que es, pues vinieron de la empresa del gas y hicieron el mantenimiento y empezaron a llamar una tras otras empresas diferentes y empresas diferentes y o sea, eso duraron como, sin mentirle, como un mes, casi que llamaban todos los días, ofreciendo el servicio al mantenimiento y que ya tiene que, y como a los 3 meses volvían y llamaban que tiene que hacer de nuevo el mantenimiento, le llamamos de la empresa, yo no sé qué. Yo decía, pero ¿cómo? O sea, ¿ustedes de dónde sacaron toda esa información? Y pues, por ejemplo, en el caso de mi hermano, al último fue que él contestó y le dijo, Ustedes aquí no vuelvan a llamar o si no les voy a ir a poner una, yo no sé qué. Mejor dicho, porque es que se vuelven también a veces intensos. Sí, o sea, es una cosa impresionante como acosadora y uno dice, pues en qué momento se filtró esa información a todas esas empresas o es que si o es que las brindan voluntariamente la empresa donde uno dio los datos, pero es una cosa impresionante. Entonces, no sé hasta qué punto esta ley está funcionando acá en Colombia, de que de verdad la empresa donde uno brinda los datos se los protege a su cabalidad y no se van a filtrar a otras empresas. Pero esta partecita es eso. Y la ley 1273 del 2009 que habla sobre los delitos informáticos y el abuso de sistema de información. Este también es una ley muy importante hoy en día. ¿Por qué? Por cuestiones del comercio, por cuestiones de psicológicos, porque aquí también entran todo lo que es el ciberbullying, todo lo que es el acoso por internet, o sea, todo entra en esta ley. Listo, entonces, aquí qué pasa que esta ley informa la penalización que se le da a estos delitos informáticos y nos impulsa a nosotros, las personas, a los colombianos, a tener cuidado con la información que se brinda por la internet, se brinda por la red, porque pues depende de esa información que nosotros brindemos. Así es que empieza pues a tejer una serie de cosas por internet, ¿listo? Entonces, por ejemplo, yo que soy, aquí les cuento, maestra de adolescentes, de chicos ya grandes, yo les comento, les digo a ellos, ojo con lo que ustedes publican por internet, ¿sí? Ojo con lo que publican. Ustedes no, o sea, no estén publicando todo lo que hacen, todo lo que comen, todo lo que, mejor dicho, yo les digo, a ustedes les falta, o sea, ustedes lo que les falta es decir, o sea, publicar cuántas veces van y hacen sus necesidades. O sea, eso publican todo. Yo les digo, ojo con eso, porque es que la internet es una red que es, o sea, es una cosa brava, literalmente, es una cosa muy, a veces si no le saben dar uso, es muy peligrosa. Entonces yo a ellos les digo que tengan cuidado con todo eso.
uno no dice publicar una foto de vez en cuando, pero ¿por qué tiene que publicar la foto, decir dónde está, decir con quién está, mejor dicho, todo? Hay personas que hasta le han hecho daño porque sencillamente hacen todo y me voy sola para la casa y me voy solo para la casa, que yo no sé qué, que publican que tienen el iPhone, que tienen el yo no sé qué, que el reloj, que el yo no sé, pues todo eso los delincuentes ven. Entonces, ¿qué pasa? Que ahí es donde le hacen las cosas que les hacen. Listo, entonces hay que tener cuidado con las cosas que se publican. Diosa, cuéntame. No, aquí no, la ley lo que hace es informar qué penalizaciones hay para los delitos informáticos y nos dice qué cosas, o sea, los cuidados que hay que tener con lo que se informa por la ley, los datos que se dan, la información que se brinda por la red, por la internet, por las redes sociales, ¿sí? Entonces, por eso es que hay personas, y ha salido en las noticias de que eh, publicaron, o sea, publican todo lo que hacen en el día, o sea, como toda su rutina, ¿sí? ¿Y qué pasa? Que esas personas así, que publican toda su rutina, están todo el tiempo ahí metidos, pues son más vulnerables para los delincuentes, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues saben qué hace, qué no hace, a qué hora sale, a qué hora es eso, qué tiene, qué no tiene, qué mejor dicho, todo, porque todo lo publican. En Cartagena. Sí, él cometió el error, él sabiendo cómo pues era, aquí saliéndonos del tema un poquito, él sabiendo cómo era su labor, su profesión, o sea, el riesgo que tenía y pues se casó, se vino de luna de miel y le pareció chévere publicar y decir dónde estaba, de luna de miel. Luna de miel donde no va a andar con escoltas, no va a andar con carros blindados, no, ¿sí? O sea, porque pues usted en la luna de miel se va pues es a disfrutar, ¿sí? Como a vacaciones. Y usted ya deja sus escoltas allá, el carro blindado en la casa, ¿sí? Y él cometió el gran error de decir dónde estaba. Y pues ahí le cayeron. Sí, para que miren qué cosas hay que evitar, digamos, porque pues uno dice, las redes sociales, sí, las redes sociales son chéveres para chismosearlas, aquí pues hablando así colonialmente y todo eso, uno que uno publique, digamos, una foto, pero no publicar todo, o sea, es que a veces ya se pasan de, sí, de generosos al momento de estar publicando cosas, una tras otra. Claro, y los delincuentes aprovechan todo eso y empiezan a seguirle el paso, el paso, el paso, y pues ya cuando ven la oportunidad les llegan a la casa porque saben que vive solo o que vive sola, que tiene tal cosa, que tiene tal otra, que, bueno, mejor dicho, eso publican. Entonces les llegan los delincuentes, los roban, los estos, o los secuestran, o les hacen algo, o esto por sencillamente por la información que brindan por internet, solitos. Nadie los obliga. Entonces, por eso, en el caso mío, yo le digo mucho a los chicos, tengan cuidado. Uno no les dice, tómense una foto y publiquenla y todo eso, pero no tienen necesidad de publicar, estoy en tal lugar, o sea, con la ubicación. Y escribir abajo en el comentario, sola o solo, que no hay que con la vida, que yo no sé qué, porque a veces se despegan unas inspiradas ahí en esos. Entonces, porque todo eso, pues, está a manos de los delincuentes. Sí. Uy, sí. A los, también los WhatsApp, tengan cuidado, los WhatsApp los están hackeando, porque también a un conocido le escribieron del WhatsApp de una amiga
pidiéndole que si tenía plata que le prestara 300.000 pesos, que yo no sé qué, que se les enviara por Nequi. O sea, le hackearon la cuenta del WhatsApp con el número, o sea, con el número celular y todo, o sea, todo, o sea, una cosa impresionante. Y uno dice, ¿cómo hacen todo eso? Entonces hay que tener cuidado. Ya eso salió hasta por las noticias que tuvieran cuidado con esas cuentas, con pedidos de préstamo, los códigos, ahí también salieron las noticias que les hackean las cuentas y los teléfonos, yo no sé cómo es que hacen por el WhatsApp, le dicen, ay, mira, es que sin querer queriendo te envié un código, ¿será que me lo puedes enviar por mensaje de texto? Te lo envié de la persona y salió por las noticias que varios famosos cayeron, periodistas y futbolistas, todo eso, y los robaron. Entonces, tener cuidado con todo eso porque todo eso hace parte de los delitos informáticos. ¿Listo? Entonces, hasta acá va todo lo que es la normatividad de la gestión documental. Entonces, ¿alguna pregunta, duda antes de pasar al siguiente tema? ¿Una opinión? Carlos, Juan Carlos. Sí, señor. Sí, ahorita que pues como todo lo de la pandemia, todo se fue, volvió electrónico hasta las firmas, entonces también ahí regula toda esa parte ¿de qué? De las firmas electrónicas, ¿listo? Preguntas, dudas, opiniones, quieran opinar algo antes de cambiar de tema, porque ahorita sí nos salimos ya de toda esa parte. Listo, entonces no hay más, entonces pasamos a la siguiente. La siguiente o el siguiente tema habla sobre la conservación de los documentos. Entonces, aquí habla sobre las estrategias preventivas y correctivas que aplica el Archivo General de la Nación o pues alguna entidad, también puede ser privada, que aplica a un documento para alargar su vida útil. Digamos, si un documento está previsto que dure 5 años, pues le pueden alargar la vida útil año tras año tras año y puede llegar a durar 20 años, 50 años, 60 años o hasta más, dependiendo pues la necesidad que tengan de ese documento. Eso más que todo lo hacen con los documentos que se encuentran en el archivo histórico, normalmente de las empresas, que son los documentos que pues deben perdurar para siempre, digámoslo así. En el archivo nacional, en el archivo general me trabé, me trabé. En el, en el archivo general de la nación, eh, hay documentos antiguos, históricos, llevan 100 años, 200 años, 300 años o hasta más, que se encuentran allí guardados. ¿Listo? Entonces, gracias pues a todo este proceso que se le hace de la conservación. Entonces, para hacer ese proceso de la conservación hay que tener unos cuidados específicos para todas las cosas que se manejan internas en el archivo y también para la persona como tal que lleva la labor. Entonces nos vamos a enfocar en tres principales, que son el papel, que es el documento como tal, la infraestructura y el gestor documental como persona. ¿Listo? O sea, el que lleva a cabo la labor de la gestión documental. Entonces, con relación al gestor documental, podemos decir que ellos deben tener consigo unos elementos de protección. Estos elementos de protección es para evitar riesgos laborales y evitarle riesgos a los papeles que están manipulando. O sea, es como, tú me das, yo te doy. ¿Listo? O sea, como que de parte y parte. O sea, yo, o sea,
yo los elementos los utilizo para cuidarme a mí, para cuidar mi salud, ¿sí? Mi cuerpo, pero a la vez los estoy utilizando para cuidar los documentos que estoy manipulando. ¿Listo? Entonces eso es de parte y parte. Entonces, ¿cuáles son esos elementos? La cofia, que es el conocido gorrito que se coloca en el cabello, en la cabeza. Em, las las gafas que son indispensables para con relación al polvo, que a uno de pronto le llorosee en los ojos, la lágrima cae en el documento. Ahí ya se le está haciendo un daño irreversible al documento, porque las lágrimas no son solamente agua, sino las lágrimas vienen con una serie de componentes del cuerpo, ¿cierto? Entonces eso daña el documento. Que el tapabocas, tanto para el cuidado a mí, para mis pulmones, por el polvo y todo eso, como para el documento, porque a mí me llega a, o sea, dar tos o estornudo, todas las partículas van a caer al documento y les van a generar un daño irreversible. ¿Listo? La bata o el overall, llegas el caso, para pues cuidar pues los elementos que uno lleva, la ropa y todas esas cosas. Importante, los guantes, porque primero con las manos es que uno manipula los documentos, ¿cierto? Segundo, importante para uno cuidarse de pronto que le vaya a dar dermatitis, una infección en la piel, ¿sí? O algo así similar. Y, y para el documento cuidarlo, porque pues a uno le sudan las manos, uno puede tener sucias las manos, que las huellas, ¿sí? Todo eso generan daños irreversibles en el papel. Rocío, cuéntame. Sí, señora. Es, o sea, esto está estandarizado por el Archivo General de la Nación, o sea, a las empresas públicas. Las empresas privadas lo pueden hacer su protocolo, pero o sea, lo básico, o sea, es que los elementos que yo estoy nombrando son los elementos básicos para evitar daños a la persona, porque eso lo hacen son los de la ISO de las empresas, ¿sí? Las ISO de las empresas son los encargados de hacer todo ese protocolo y la empresa es la encargada de darle todos esos elementos al trabajador. Es como cuando un trabajador es constructor o sí, o trabaja en una empresa que debe tener un certificado de alturas y todo eso, pues tiene que darle todos los elementos de protección. Asimismo, así no tenga nada de peligro, porque pues uno ve y uno dice, manejando unos papeles, ¿qué peligro puede tener ahí? Sí, o sea, sí tiene peligro, porque es que los papeles y más que todos los antiguos tienen polvo, tienen ácaros y todo eso entra en nuestro cuerpo, llegan a nuestros pulmones, a la piel y nos puede generar enfermedades no inmediatas, pero sí a largo plazo. Entonces, todo eso se debe evitar con sus elementos de protección. ¿Listo? Que son los básicos. Sabes que los que yo estoy nombrando son los básicos: el gorro, gafas, tapabocas, guantes. O sea, son cosas como básicas para la manipulación de este tipo de documentos. De elementos utilizándolo a las personas. Uno no los ve, pero sí debería y llegar al caso. Y por eso pues se le da a conocer a ustedes, porque ustedes llegan al caso que ustedes hagan este tipo de actividad, de proceso, pues ustedes deben exigirlo, porque es que lo que está en peligro es la salud de ustedes. Entonces, porque es que uno no ve todas las partículas, todo, o sea, lo que puede llegar a tener un documento. Por ejemplo, miren ahí la imagen de ese documento. Ustedes pueden creer que ese documento cuántas cosas malas no tiene, entre polvo, ácaros, mugre, contaminación, mejor dicho,
Es que nomás mire cómo está el color. Entonces imagínese todas esas partículas, todas esas bacterias que puede tener, todo eso entra en nuestro cuerpo, ya sea por las manos, por los poros, cuando uno respira, cuando uno va, por ejemplo, que tiene que sacudirlo con, por ejemplo, en ese caso con esa brochita, sacudirle el polvo y todo eso entra en nuestro cuerpo. Entonces, normalmente uno, como tú dices, no ve a esas personas utilizando nada de eso, pero pues la empresa está haciendo un daño, porque pues debería tener un protocolo y la empresa, los encargados de la ISO deberían tener un protocolo para ese tipo de personas que hacen ese proceso. Entonces, también, por ejemplo, cuando los archivos son grandes, porque hay empresas que son grandes y sus archivos, el archivo central, que es el principal, es grande, tiene estantes altos, tienen cajas, manejan cajas con los archivos y todo eso, pueden llegar también a tener cascos y botas de punta de acero a las personas que trabajan pues dentro del archivo, ¿no? ¿Por qué? Porque llega a caerse una caja de esas, de pronto de un estante, le cae a uno de esos trabajadores en la cabeza. ¿Qué pasa? Una caja llena de papeles no pesa como una pluma, ni pesa 1 kilo, ni pesa 2 kilos. Entonces, imagínense en el daño que puede ocasionar ese tipo ¿qué? De acciones de pronto que llegan a pasar. Entonces, es eso. Entonces, son elementos como tan básicos, o sea, no se les está pidiendo pues nada del otro mundo. Eso con relación al gestor, que es el que lleva a cabo la labor. Con relación al papel, hay que tener unos cuidados muy importantes. Entre esos, cuando se les abre los agujeros al papel, cuando se les abre los agujeros al papel para archivarlos, es algo fundamental que se haga bien, ¿sí? Porque imagínense un documento lleno de agujeros ahí por todo eso, o que los agujeros los haga muy al borde y empieza a rasgarse y a romperse el papel por ahí. Entonces, eso es indispensable. El de abrir los agujeros se llama perforadora. El ganchito se llama legajador, gancho legajador. ¿Listo? Entonces, los que de pronto no saben, yo creo que la mayoría de pronto puede saber, pero pues lo voy a explicar. ¿Cómo se abre adecuadamente los agujeros en una hoja? Eh, Cogen a mano izquierda la punta, la punta de la parte superior, la punta de la parte inferior y las une, como si fueran a doblar la hoja por la mitad, pero no la van a doblar. Sencillamente a mano izquierda, por donde van a ir los agujeros, muy sutilmente le hacen una marquita como si la fueran a doblar por la mitad. Para hacerle la marca, no más. Hacer una guía, digamos que ese es el centro de la hoja. Normalmente las perforadoras, que es la que abre los agujeros, los huequitos, trae también una guía. A veces la trae encima o a veces trae una pestañita que sobresale, a veces es roja, a veces es, o sea, de un color diferente a la perforadora, una pestañita que sobresale en el centro de la perforadora. Entonces, ¿ustedes qué hacen? Introducen el papel en la perforadora hasta donde más dé, no dejar los agujeros tan al borde, sino hasta donde más dé sin dañar el papel y deben alinear la línea o la marca que le hicieron a la hoja con la marca que trae la perforadora o la pestañita que trae la perforadora que indica que es el centro de la perforadora. Ahí esas dos cosas deben alinear. Cuando ya estén alineados, el papel esté bien metidito en la perforadora, abren los agujeros. ¿Listo? Y ahí quedaron bien. Todos los papeles se le abren los agujeros de la misma manera, ya sea tamaño carta, ya sea tamaño oficio. ¿Listo? Cuando, ¿Qué pasa cuando un papel tamaño
oficio debe ir guardado en una carpeta tamaño carta. Puede pasar. Ahí sí ya no se hace de la misma manera. Ahí sí se hace de la manera terrícola, de la manera común, de la manera más artesanal que se pueda haber, que es de la siguiente manera. Entonces, el documento o los documentos siempre deben ir alineados en la parte superior. O sea, todos los documentos deben ir alineados en la parte superior de la carpeta. O sea, todos deben ir igual. Entonces, colocan el papel tamaño oficio alineado con el resto de los documentos en la parte superior y muy sutilmente con un lápiz le marcan dónde deben ir los agujeros, ¿cierto? Cogen la perforadora, abren los agujeros, ahí donde marcaron, guardan el papel y sí, el papel va a quedar asomado en la parte inferior de la carpeta, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacen? Doblan el papel hacia el frente y lo alinean con el resto de los papeles en la parte inferior, doblando el papel hacia el frente. ¿Listo? Esa es la manera adecuada de guardar un documento tamaño oficio en una carpeta tamaño carta. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Si es un papel tamaño carta en una carpeta tamaño oficio, lo abren los agujeros como les dije al principio. ¿Por qué? Porque ahí no se va a quedar asomando en ninguna parte del papel. ¿Listo? Porque pues es un papel más pequeño que la carpeta. ¿Listo? Eso con relación a los agujeros. Otra cosa muy importante, evitar utilizar este tipo de ganchos. Yo sé que son una cosa muy útil, un elemento útil, pero no los utilicen. Empezando por este, el de la grapadora. ¿Por qué no utilizarlos? Porque primero, esos ganchos con el tiempo se oxidan, porque no son en acero inoxidable. Entonces se oxidan con el tiempo. Entonces dejan ya una marca en el papel y ya ahí nadie la puede quitar. Entonces ya le está haciendo un daño irreversible al documento original. Segundo, tampoco utilizarla porque es que hay personas que no saben quitar esos ganchos. ¿Y qué pasa? Que los rasgan, dañan el papel al momento de quitar los ganchos. Entonces ese es otro daño que se le hace al papel. Entonces, ¿cómo es la manera adecuada? Yo sé que existe un sacaganchos, pero hay personas que tampoco saben utilizar el sacagancho. El sacagancho no es que, ay, me va a facilitar y no me voy a dañar las uñas ni nada de eso porque me va a facilitar la sacada del gancho solo alándolo del frente y ya. No, así es que rompen el papel. ¿Qué pasa? Como ustedes pueden observar ahí, si la alcanzan a ver, yo creo que sí, el gancho tiene unas paticas que se agarran como una garrapata al documento en la parte de atrás. Así ustedes utilicen el sacaganchos, esas paticas no se van a soltar, ¿sí? A no ser que ustedes las suelten manualmente. Giran el documento, manualmente le abren las paticas al gancho, que se suelte del gancho, del papel, perdón, que se suelte el papel esas patas, y van a la parte del frente del documento y con el sacaganchos cogen el gancho y lo alan. Esa es la manera adecuada de sacar un gancho de grapadora. No solamente al frente y alen ahí, alen, porque así es donde rasgan el papel y lo dañan. ¿Listo? Entonces, esa es la manera adecuada. Este otro gancho y este otro gancho, el clip y el otro gancho que no recuerdo cómo es que se llama. Bueno, el otro ganchito. Sí, es que no me acuerdo, es que se tienen como varios nombres. Yo ahorita no me acuerdo como tal el nombre como es. Pero bueno, son ganchitos para coger las hojas sin necesidad de grapadura, ¿cierto? Esos ganchos también evítenlos utilizarlos porque primero dejan las hojas marcadas. Y segundo, si no lo saben utilizar, van a dañar la hoja. Y más con el gancho, el clip, conocido clip, a veces lo cogen y lo
introducen así bien. ¿Y qué hacen? Rasgan la hoja en la parte superior. La arrugan, la rasgan. Entonces ya ahí se le hizo un daño irreversible al papel. ¿Sí? Entonces todas esas cositas evitarlas. Hoy en día no. Hace ya años existe unas cosas que llaman sobres de Manila. Guarden ahí las hojitas si necesita transportarlas de un lugar a otro. Guarden los papeles en un sobre de Manila. Hoy en día existen las carpetas que traen sobres por dentro, como un bolsillito. Guárdenlas ahí. No hay necesidad de utilizar nada de esos ganchos. ¿Listo? Y con respecto a la tinta, el Archivo General de la Nación sugiere que sea tinta seca y de color negro. ¿Por qué lo dice tinta seca? Tinta seca es la tinta común que se encuentran en los bolígrafos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a veces, y más que todo en las firmas, las personas se quieren, digamos, como picárselas de cool y de yo no sé qué, y compran unos bolígrafos ahí que la firma que yo no sé cómo, y con unas tintas todas extrañas que traen aceites, gel y todo eso. Y esos documentos, ¿qué pasa? Que con el tiempo empiezan a hacerle daño esa tinta al documento. Porque, por ejemplo, una tinta que está a base de aceites, ¿qué cree que puede pasar en un documento con el tiempo cuando empieza a absorber el papel todos los componentes que trae esa tinta? ¿Qué puede pasar? Que ahí donde firmaron va a quedar como una hoja calcante. No inmediatamente, no al mes, no a los 2 meses, pero con el tiempo empieza a absorber y empieza a, como cuando uno le echa el aceite a un papel, pues empieza así, a volverse así. Entonces, pues ahí sí cómo arreglan ni los de que hacen el proceso de conservación van a poder arreglar ese documento. ¿Listo? Entonces, eso con relación a la tinta. Tinta seca, o sea, bolígrafo normal. Ahora vamos a pasar a la infraestructura. Entonces, antes de pasar a la infraestructura, les comento. Los documentos cuando están guardados, así como ven en la foto de la infraestructura, todos unos con otros así apiñuscados, todos así. Ellos, aunque no lo crean, empiezan a generar una temperatura. Esa temperatura puede oscilar entre unos 15 o 20 grados centígrados. Entonces ahí es donde entramos a hablar de la infraestructura como tal de un archivo. Primero, el archivo no puede estar en el lugar más alto de la empresa porque le va a pegar el sol directamente, le va a generar que aumente la temperatura, más súmele la temperatura de los papeles, pues entonces empiezan estos papeles a generar, bueno, nosotros llamamos como a sudar, pero pues los documentos no sudan, ¿sí? Entonces empiezan como a generar un tipo de, ¿cómo se diría eso? Sí, como un sudor. Sí, exactamente, como algo así, como un vapor, entonces empiezan como a sudar. Nosotros decimos que es como sudar, pero pues naturalmente no lo harían porque pues las personas sudamos, ¿sí? Pero es algo así. Entonces, ¿qué pasa? Que los papeles se empiezan a mojar, las tintas de los papeles empiezan a dañarse, o sea, sí, la información. Entonces eso se vuelve un caos. Segundo, la infraestructura o el archivo no puede estar en el sótano de una empresa, porque llegase el caso que por cuestiones naturales se inunde, pues se mojan todos los papeles y hasta ahí llegar. ¿Listo? Tercera, la ventilación debe ser artificial. Nada de ventanas, nada de ventiladores industriales, nada de ventiladores normales, nada, o sea, ¿por qué? Porque donde llegan a hacer eso, pues dañan todo el proceso que hizo el gestor documental de limpiar los documentos. Porque con una ventana o con un ventilador industrial, pues sencillamente vuelve y entra el polvo, vuelve y entra la contaminación y pues nada se hizo. Debe ser artificial. ¿Esto qué quiere decir? Por medio de aire acondicionado. Por eso cuando les decía anteriormente, si tienen la posibilidad de ir al Archivo General de la Nación, deben llevar su chaqueta.
porque ustedes allá entran y hace frío, porque allá la temperatura debe estar oscilando allá adentro, yo creo que entre unos 12 grados centígrados más o menos, entre 10, 12 grados centígrados más o menos. Si es, yo creo que es más o menos, o sea, debe permanecer fresco el lugar. ¿Listo? Eso. Y pues lo que es el mantenimiento, la limpieza, pues debe ser constante. Lo que es las señalizaciones, los extintores deben ser los adecuados, pues para papel, para de pronto tecnología, si ahí adentro pues está lo que es que un computador o algo. Eso depende ya lo que manejen dentro del archivo, aparte pues de los documentos. ¿Listo? Eso con relación a la infraestructura. Y ahora vamos a pasar a ver la guía número 2 que nos faltaron. ¿Se acuerdan? La guía número 2 que habla sobre los elementos internos en un archivo. Entonces aquí, ay, ¿qué le pasó a esto? Ya. Aquí vamos a ver unos elementos que son los archivos. Hay varios tipos de archivos como tal. Entonces, encontramos este archivador horizontal, que es el archivador que es de cajones, ¿sí? O de gavetas, que llaman, cajones o gavetas. Este archivador es el que normalmente nosotros encontramos en las oficinas, ¿cierto? Que a veces las personas le ponen maticas encima y todo eso ahí como para que no se vea tan feito, porque pues es un archivador metálico ahí sin gracia. Entonces, este archivador es lo que encontramos normalmente en las oficinas. Es que este es el que se utiliza en el archivo de gestión. Es el archivador que tenemos ahí para guardar los documentos que necesitamos tener a la mano. ¿Listo? ¿Cuáles son las características de este archivador? Pues que las gavetas o los cajones son de fácil manejo, se desliza fácil. Aparte de eso, las gavetas o los cajones tienen como un índice en la parte del frente donde pueden indicar cuáles son los documentos que se encuentran allí guardados. Siempre el primer cajón, el cajón de arriba, el primero, tiene una llavecita que es el que asegura todos los cajones de ahí para abajo. Eh, de, por dentro de los cajones traen unas varillitas a los lados que es para colgar las carpetas, para que mantengan, digamos, su postura, la carpeta mantenga su postura y no se deslice por dentro del cajón. Y listo, y ya, eso es prácticamente lo que tiene este archivador. Encontramos este otro archivador que es también lo podemos encontrar dentro de las oficinas, también sirve para el archivo de gestión, pero es algo más manejable, no se necesita espacio para abrir gavetas ni nada de eso, sino sencillamente puede tener puerta corrediza o de abrir, así como muestran ahí la imagen, y maneja ya no cajones, sino estantes que se pueden nivelar de acuerdo al espacio que se necesite. ¿Listo? Pues ahí se pueden guardar cajas, carpetas, en fin. Encontramos este otro archivador, que es un archivador que tiene o que está formado por cuerpos o por columnas que se pueden mover de un lado hacia el otro, de derecha a izquierda o izquierda a derecha, se puede deslizar. Igualmente está compuesto por gavetas, vean, por estantes que se pueden nivelar de acuerdo al espacio que se necesite. Es un archivador más grande de lo común. A veces lo utilizan también para el de gestión, dependiendo del tamaño de la empresa, o sencillamente para el histórico. Se guardan las carpetas ya verticalmente. También sirve para guardar pues las cajas y todo eso.
Y encontramos el archivo que es el que utilizan normalmente para el archivo central, o sea, el archivo principal de la empresa, que como pueden ver es muy similar al anterior, pero es un poco más grande. Está conformado también por cuerpos o columnas que se pueden deslizar de un lado hacia el otro para mayor facilidad y consulta. También tiene estantes que se pueden nivelar de acuerdo al espacio que se necesite. Se pueden guardar las carpetas, las setas, las cajas y todo eso. Encontramos los tarjeteros, que son unas cajas metálicas o de madera para las tarjetas o las fichas que se manejan dentro de la empresa, o sea, como para marcar, digamos, las carpetas. Prácticamente eso. Los ganchos legajadores, los hay metálicos o plásticos, el Archivo General de la Nación sugiere que se utilicen los plásticos porque los metálicos, igual que los ganchos de las grapadoras, con el tiempo se oxidan. ¿Listo? La perforadora, que es el de abrir los agujeritos, los agujeros o los huequitos de las hojas para archivarlas. Encontramos las carpetas o folders, que pues hay de diferente, o sea, hay de plástico o de cartón, pero normalmente en los archivos se utilizan son las de cartón. Hay tamaño oficio o tamaño carta. Ya se pueden organizar o acomodar ya sea vertical u horizontalmente. Traen una pestañita en una de sus caras para marcar, si es necesario, marcar qué documentos son los que se encuentran guardados dentro de esa carpeta. Las carpetas colgantes, que son las mismas carpetas, pero adicional traen un ganchito que va de extremo a extremo para colgar las carpetas. Estas carpetas se utilizan mucho con colgantes para el archivador primero que vimos de las gavetas de los cajones, para colgarlos ahí. ¿Listo? Pero es similar o es igual a las otras carpetas, pero adicional traen esos ganchitos para colgarla. Los marbetes, que son como unos tipos de stickers que se pegan en las carpetas, en los folders, más que todo en las setas, que son las carpetas anchas. ¿Para qué? Para identificar qué documentos se encuentran allí guardados, ya que estos se guardan con, con el, ¿cómo se llama eso? Como con el lado hacia el frente, o sea, la parte ancha de la carpeta hacia el frente, entonces para identificar. Pues vienen de diferentes tamaños, colores, en fin. Los legajos son unas tapas de cartón, son como las carpetas de cartón, pero no vienen unidas las dos caras, no vienen unidas, son caras separadas. Se utilizan para cuando hay un volumen grande de documentos, sencillamente se utilizan para ponerle al frente una cara, en la parte inferior otra cara, o en la parte de atrás otra cara, y no se utilizan los legajadores comunes. Los legajadores son como tipo unos tubitos, ¿sí? Que atraviesan los agujeros de las hojas, y en la parte de abajo trae como tipo una argollita, como un... ¿Qué es lo que traen los tornillos que gira para apretar? Eso, una tuerquita, como una tuerquita para asegurar ese tubito que atraviesa las hojas. O sea, ahí se colocan dos tubitos, uno en cada agujero, y es para guardar una cierta cantidad, volumen de documentos que no, en una carpeta normal no podría guardarse. ¿Listo? Y los conocidos acetas, que yo creo que la mayoría los ha visto, hay de varios tamaños, delgaditos, más anchos, unos anchotes. Y pues aquí en la parte de al frente donde ven como ese circulito, que es como, ahí es un agujero, ahí es donde se ponen los marbetes que vimos arriba, se pegan ahí para identificar qué documentos son los que se encuentran allí guardados,
porque como pueden ver, de esa forma es que se guardan las acetas, ¿listo? Vienen en tamaño oficio, tamaño carta, traen unos ganchos como legajadores, pero no son ganchos legajadores, sino traen sus propios ganchos. Pueden ser de 2 agujeros, como pueden llegar a ser de 3 agujeros, que permite mover los documentos de un lado al otro y poder sacar un documento sin necesidad de sacar todos los documentos de la carpeta. Se puede sacar solo un documento. eh, y ya, el ganchito es a presión. El ganchito es a presión. Y listo, y creo que no es más. Acá falta algo muy importante en esta lista de elementos, que es las cajas de archivo. Estas cajas de archivos son, como su palabra lo dice, son cajas que vienen pues en diferentes estilos. Como pueden ver, vienen estas que traen la caja y la tapa por separado. Hay este tipo de cajas que traen como tipo una ventanita en vez de la tapita, igual esta. O sea, hay varios estilos. Voy a buscar una imagen de pronto donde podemos ver varios estilos, que creo que por acá hay una. Y estas cajas se utilizan para guardar, acá hay como varios estilos, guardar los documentos cuando ya digamos son muchos, muchos, muchos documentos. Acá en este tipo de cajas, por ejemplo, guardan mucho lo que son las facturas de venta. Estas facturas de venta, un ejemplo, en el año hay una cierta cantidad de facturas de venta, ¿cierto? En una carpeta guardaron las facturas de venta de enero, en otra carpeta las de febrero, en otra las de marzo, abril, mayo, junio, julio, ¿sí? Y ya llega diciembre y van a cerrar como el ciclo, el año, ¿sí? Van a cerrar el año. Entonces cogen todas las carpetas de cada mes, las guardan en una caja y en la parte de al frente, que normalmente las cajas traen como un, una impresión para colocar la información que se encuentran guardadas dentro de esa caja. Entonces, un ejemplo, guardé todas las facturas del año 2022, el año pasado, en esa caja. Guardé todas las carpetas que son de cada mes. Cada carpetica tiene su pestañita enero, la otra dice febrero, marzo, listo. Entonces, todas las carpetas las guardo ahí y a frente o al lado, eso depende, a veces traen al frente y al lado, entonces depende cómo vaya usted a guardar la caja, escribe facturas de venta del año 2022 y ya sabemos que ahí están todas las del año pasado. ¿Sí? Si necesitamos buscar una factura de venta de noviembre, pues sencillamente sacamos la caja, buscamos la carpeta de noviembre y buscamos la factura. ¿Listo? Entonces es para ese tipo de carpetas y documentos que ya empiezan a acumularse mucho y necesitamos abrir espacio en el archivo, pues sencillamente se guardan en una caja, así como lo digo, depende, o sea, con los mismos documentos dentro de la caja, no pueden revolver documentos. Y se marca y así de esa manera pues se vacía un poco el archivo para ir abriendo espacio. ¿Listo? ¿Pues tienen alguna pregunta, duda, inquietud o todo está claro? Ok. ¿Alguien tiene alguna duda, una opinión que dar? Listo. Entonces vamos a ir a ver hacia acá. No sé por qué dejé de compartir. Vamos a ir a ver las actividades que debemos entregar para el día de hoy. ¿Listo? Entonces, para el día de hoy tenemos, les voy a activar acá la pregunta número 4.
La pregunta número 4. Acá hoy estamos a 16. 16. Listo. Entonces, pregunta número 4. Vamos aquí. Acá debería aparecer ya. Entonces, deben hacer hoy pregunta número 4 y la actividad número 4. ¿Listo? Entonces vamos a ver cada una. Entonces damos clic aquí en pregunta número 4. Vamos donde dice ver pregunta. Y dice lo siguiente. ¿Cuál es el objetivo de la ley 1273 del 2009 que hace referencia a los delitos informáticos? Ojo, no me van a escribir delitos informáticos. No. Acá preguntan es cuál es el objetivo de esa ley. ¿Listo? Entonces lo tienen que consultar. ¿Listo? Ahora acá ya pues está su cajoncito de respuesta. Ya saben cómo hacerlo, ¿cierto? Redactan su respuesta y le dan clic en entregar. Y listo. Ahora vamos a la actividad. Actividad número 4, damos clic sobre actividad número 4. Vamos aquí abajito donde dice ver tarea. Y vamos a documento que se encuentra junto, que es el que siempre hemos encontrado. Bueno, no es el mismo, pero pues es el que nos indica qué debemos hacer, ¿cierto? Damos clic sobre ese documento y dice lo siguiente, actividad número 4, dice que de acuerdo a la guía número 5, que fue la del día de hoy, van a consultar, ojo, el objetivo de la ley 594 del 2000. ¿Cuál es esa ley? Pero, ¿cómo es? ¿Cómo se llama? ¿Anotaron? Yo les dije que anotaran. Sí, eso, la Ley General de Archivo. Entonces, ajá, estandarizas todos los procesos de la gestión documental en el archivo general. Entonces, ojo, el objetivo, no es que me van a colocar punto uno, Ley 594, la Ley General de Archivo, listo, no, tienen que consultar el objetivo de esa ley, ¿listo? De igual forma, deben consultar el objetivo, ojo, de la Ley 527 de 1999. ¿Cuál es esa ley? ¿Cuál es esa ley 527? La ley de comercio electrónico. Muy bien. Entonces, el objetivo, ¿listo? Estas dos son consultas. ¿Listo? Deben consultar el objetivo y lo redactan bien chévere así en un Word. En un Word lo pueden hacer esa actividad. ¿Listo? O si no, lo hacen a mano. ¿Qué es lo otro que deben hacer? Elaborar ustedes, por ustedes mismos, un resumen de los cuidados que se debe tener en el momento de llevar a cabo la gestión documental. O sea, lo último que vimos del gestor documental, del papel y de la infraestructura. ¿Listo? ¿Cómo lo pueden hacer? A computador, en un Word o a mano. ¿Listo? ¿Alguna pregunta, duda, inquietud? ¿Todo claro? Señora. Sí, señora, que hablamos del gestor documental, qué cuidados debía tener, qué cuidados debíamos tener con relación al papel, que hablamos de los agujeros, del gancho de la grapadora, el clip
y los cuidados de la infraestructura, que no podía estar muy arriba ni en el sótano, que la ventilación, que yo no sé qué. ¿Listo? Eso. Entonces, un resumen sobre ese tema. ¿Quién más iba a hablar? Luz Marina, creo que era. Habría que hacer un tricito. También está la guía de apoyo, que la encuentran en material. O pues sencillamente lo pueden hacer la consulta por internet. ¿Listo? Bueno, ¿tienen alguna otra duda, inquietud? ¿Todo claro? Ok. Entonces damos por finalizada la grabación. Recuerden mañana a las 7 de la mañana, muy puntualitos como han sido todos estos días. Mañana ya es el último día, entonces ya el último paso ahí, último empujoncito, entonces por favor no me vayan a fallar para que terminen ahí su curso bien, satisfactoriamente, entreguen sus actividades puntualito como lo han hecho. Mañana vamos a ver lo que es la tabla de retención documental. Vamos a aprender muy básicamente de cómo hacer una tabla de retención documental. Ojo, no es que van a aprender a hacerla porque para eso pues se necesita mucho más tiempo que unas 2 horitas, que es lo que nos demoramos explicando. Se necesita mucho más tiempo. Eso pues ya lo hace una persona más experta, pero pues la idea es que ustedes conozcan, que a ustedes le muestren una planilla de esas y digan, ay, eso es una tabla de retención documental. Yo sí más o menos tengo idea de cómo se hace, ¿sí? Pero hasta ahí, ¿listo? Entonces, porque recuerden que pues ustedes no, esto es un curso corto, entonces para que lo tengan en cuenta. Y listo. Entonces nos quedamos acá para que hagan su actividad y cuando terminen, pues ya nos veríamos el día de mañana. Listo, chicos, que tengan un feliz día. Sí, regálame en unos minuticos lo que se demore y ya como todo hecho todas las clases, comparto el link aquí por el chat y lo subo al Classroom. ¿Listo? Ok, tranquila, no hay problema.